Tras la muerte de mi abuelo, la familia se sentó a repartir. Una hora buscando el testamento, yo, la nieta, levanté el teléfono. Esto, reproduje su audio. Dos se levantaron y se fueron. Estaba de pie junto a la caja fuerte, vacía, y veía cómo me temblaban las manos mientras sostenía el teléfono. A mi alrededor gritaban. Harrison exigía que le mostrara lo que estaba escondiendo. Clarissa lloraba con las manos apretadas contra la cara. Mamá jugueteaba nerviosamente con el collar que llevaba alrededor del cuello, un viejo hábito que tenía cuando no sabía qué hacer. Roger estaba callado, como siempre, pero tenía la mandíbula tan apretada que podía ver cómo se tensaban los músculos. Pulsé la pantalla del teléfono. La voz de mi abuelo Finian llenó la habitación, ronca pero firme, tan familiar que me dieron ganas de llorar, y todos se callaron de inmediato. Contuve las lágrimas. Ahora no. Si están escuchando esto, comenzó el abuelo. Significa que he muerto y que se disponen a repartirse lo que he dejado. Harrison, sé que me robaste dinero hace 5 años, $30,000. A pesar de todo te quería, pero no verás el testamento tal y como lo esperas. Harrison se quedó paralizado, su rostro se sonrojó y luego se puso blanco como la tiza. Se dio la vuelta bruscamente y se dirigió hacia la puerta sin mirar a nadie. Oímos cómo se cerraba la puerta de golpe y luego el ruido del motor de un coche. Bridget, continuó el abuelo, y vi cómo mi madre se estremecía. Ha llegado el momento de decirle a Roger la verdad sobre quién es el verdadero padre de Clarissa. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Mamá se agarró al borde de la mesa, sus dedos se pusieron blancos. Miró a Roger, luego a Clarissa, luego a mí. Había pánico en sus ojos. Luego también se levantó bruscamente y salió de la habitación. Oímos sus pasos en las escaleras, luego el portazo de la puerta del dormitorio. Clarissa miraba al vacío. Sus labios se movían, pero no se oía ningún sonido. Denver, su marido, le puso la mano en el hombro, pero ella ni siquiera se estremeció. Roger estaba sentado en el viejo sillón de cuero del abuelo, sin moverse. Su rostro no expresaba nada, absolutamente nada. Y ahora sobre la verdadera herencia, la voz del abuelo se suavizó. Tengo 2 testamentos. Uno, el oficial, está en manos del notario Gilbreth y contiene instrucciones especiales. El segundo es el que realmente quería dejar y conduce al notario. Miro, tú sabes dónde buscar las pistas. El resto también podéis buscar. El primero, que lleve los documentos necesarios al notario en un plazo de 7 días, recibirá el testamento y sabrá todo lo demás. Gilbreth conoce las reglas. La grabación terminó. Apagué el teléfono y lo guardé en el bolsillo. Todos me miraban. Tenía que volver atrás. Al momento en que todo comenzó, el abuelo Finian había fallecido una semana antes. Un derrame cerebral repentino y rápido, aunque por desgracia esperable a su edad. Los médicos dijeron que no había sufrido, no sé si era cierto o si solo intentaban tranquilizarnos. Llegué al hospital la última, no llegué a tiempo. Mamá ya estaba sentada en el pasillo, con los ojos enrojecidos. Clarissa lloraba sobre el hombro de Denver. Harrison fumaba en la entrada, aunque había un cartel que decía prohibido fumar. El funeral fue hace 3 días. Vino mucha gente. Mi abuelo había trabajado como inspector en la estación de tren durante 30 años. Todos lo conocían. Yo me quedé al margen y observé cómo todos decían palabras bonitas, cómo lloraban, cómo se abrazaban, y yo no podía llorar. Simplemente me quedé de pie mirando el ataúd pensando, ya está. La única persona que me entendía se ha ido. Mi abuelo era un hombre difícil. No era malo, pero sí severo. No le gustaba la charla, no le gustaba la falsedad. Decía lo que pensaba y no se disculpaba por sus palabras. Mi abuela murió hace 10 años y tras su muerte mi abuelo se volvió aún más taciturno, pero conmigo hablaba,
Nos sentábamos en su jardín y me enseñaba a cuidar los cactus, a podar las rosas, a saber cuándo una planta necesitaba agua y cuándo necesitaba descanso. Las plantas son sinceras, Miro, decía, no mienten. Si están mal, se marchitan. Si están bien, crecen. La gente debería aprender de ellas. Yo lo quería por eso, por no obligarme a ser otra persona. Clarisa siempre fue brillante, ruidosa, segura de sí misma. Vendía inmuebles, vestía trajes caros, siempre sabía qué decir. Yo, por el contrario, era callada, discreta, con mi pequeña tienda de suculentas y cactus en las afueras. El refugio espinoso, como la llamaba. El abuelo se rió cuando vio el letrero. Bien hecho, dijo. Es un nombre adecuado. Un refugio debe estar donde nadie te moleste. En los últimos 6 meses se volvió extraño. Fue al notario varias veces, aunque nunca antes había ido. Me decía cosas incomprensibles. Miro, recuerda dónde está el libro de poemas en el ático, me dijo una vez, cuando estábamos sentados en la cocina. ¿Para qué? Le pregunté sorprendida. Solo recuérdalo. En otra ocasión, me enseñó el cobertizo y me dijo, mira la pared de la izquierda, ¿cuántos ladrillos hay? Los conté, 27 filas. Bien, dijo, y no volvió a sacar el tema. Pensaba que se estaba haciendo mayor, que le fallaba la memoria, pero ahora lo entendía, se estaba preparando, me estaba preparando a mí. Salí de la habitación y fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y lo bebí lentamente. Mis manos dejaron de temblar. Saqué el teléfono y marqué el número que encontré en las notas de mi abuelo. Notario Gilbride, respondió después del tercer tono. Sí, soy Miranda Kellogg, la nieta de Finian. Esperaba su llamada, dijo con calma. Su abuelo dejó instrucciones muy claras. Tengo el testamento oficial, certificado por un notario, pero hay un documento adicional. Si alguno de los herederos me trae una carta con instrucciones específicas en un plazo de 7 días, este documento se activará. Si no, se aplicarán condiciones especiales de las que no puedo hablar ahora. ¿Y qué carta es esa?, pregunté. Su abuelo dijo que usted sabría dónde buscarla o no lo sabría. Es parte de su plan. Se despidió y colgó el teléfono. Me quedé en la cocina mirando por la ventana. El jardín de mi abuelo estaba allí, al otro lado del cristal. Cactus, rosas, viejos manzanos, todo lo que él había cuidado durante años. Cuando volví a la sala solo quedaban Clarissa, Denver, Roger y la tía Vivian. Mamá no había bajado. Harrison no estaba. ¿Qué has encontrado?, preguntó Clarissa bruscamente. Tenía el rostro mojado por las lágrimas, pero su voz era firme. Llamé al notario, dije. El abuelo dejó un testamento oficial y unas instrucciones adicionales. Si alguien encuentra la carta con las instrucciones y se la lleva a Gilbride en un plazo de 7 días, el documento entrará en vigor. De lo contrario, se aplicará otra cosa. ¿Qué otra cosa?, preguntó Roger en voz baja. Aún no se había movido de su silla. No puede decirlo, el testamento lo prohíbe. Clarissa se levantó bruscamente. ¿Sabes dónde buscar, verdad? El abuelo te dijo algo. En la grabación te mencionó directamente, la miré. Siempre había sido más guapa que yo. Cabello rubio, maquillaje perfecto, figura perfecta. Pero ahora parecía destrozada. Me lo dijo, admití, pero no entendí de qué hablaba. Mientes, dijo acercándose. Siempre fuiste su favorita. La tranquila y obediente Miranda, ¿te lo contó todo? Clarissa, cálmate, intervino Denver, pero ella apartó su mano. No, estoy harta de esto, siempre lo mismo. Miranda es buena, Miranda es inteligente, Miranda lo sabe todo. Roger finalmente se levantó. Esperen, dijo. ¿Y si Miranda realmente sabe dónde buscar y solo está esperando a que nos vayamos? Todos se volvieron hacia mí. Vivian, que hasta entonces había permanecido en silencio, sonrió. A Finian siempre le gustaron los juegos, dijo en voz baja,
y siempre quiso a su nieta. Yo estaba de pie en medio de la habitación y sentía cómo me presionaban con la mirada. Esperaban una respuesta. Esperaban que dijera, sí, lo sé, aquí tenéis una pista, vamos juntos. O no, no sé nada, busquemos juntos. Pero me quedé callada, porque en ese momento estaba decidiendo lo más importante. ¿Les ayudaba o competía contra ellos? No dormí esa noche. Estaba tumbada en mi vieja cama en la casa de mi abuelo y miraba al techo. Clarissa se fue a casa con Denver, Roger se quedó dormido en el sillón de abajo, mi madre no salió del dormitorio y Harrison desapareció y nadie sabía dónde estaba. La tía Vivian se fue a su casa diciendo al despedirse, nos vemos mañana, será interesante. Yo daba vueltas al teléfono en mis manos y rebobinaba la grabación de mi abuelo una y otra vez. Miro, tú sabes dónde buscar las pistas. ¿Lo sabía? Me había dicho tantas cosas extrañas en los últimos meses, docenas y docenas, sobre la necesidad de recordar los detalles. Pero ¿cómo encajaba todo eso? Por la mañana nos reunimos todos junto a los coches. Mamá tenía un aspecto horrible, los ojos hinchados, el pelo sin lavar, ni siquiera intentaba arreglarse. Roger se mantenía alejado de ella sin mirarla. Clarissa llegó sola, sin Denver, tenía el rostro impasible. Harrison fue el último en llegar, con los mismos vaqueros y la misma chaqueta que ayer, olía a cigarrillos y a algo ácido. La oficina del notario Gilbride estaba en el centro de la ciudad, en un viejo edificio de ladrillo rojo. Subimos al segundo piso, nadie hablaba. La secretaria, una mujer de unos 50 años con gafas con cadena, nos indicó la sala de espera. Gilbride salió en 5 minutos, era tal y como lo había imaginado después de nuestra conversación telefónica, delgado, pulcro, con un traje oscuro y el pelo canoso peinado hacia atrás. Su rostro era inexpresivo como el de alguien que ha visto demasiados dramas familiares y hace tiempo que dejó de sorprenderse. Por favor, siéntense, dijo, señalando las sillas alrededor de una gran mesa. Nos sentamos. Garrison se sentó en el extremo más alejado de todos. Mamá se sentó junto a Roger, pero había una distancia vacía entre ellos, aunque físicamente estaban juntos. Clarissa se sentó frente a mí, sin apartar la mirada. Gilbride abrió la carpeta y sacó varios documentos. El testamento de Finian Kellogg comenzó con voz monótona, redactado el 6 de marzo de este año, certificado por notario y firmado por 2 testigos. Según este documento, la casa y el terreno, así como los ahorros por valor de $150,000, se reparten de la siguiente manera. Un 10% para Bridget Kellogg, Clarissa Winters, Roger Kellogg, Miranda Kellogg y Harrison Treadwell. El resto de los activos, incluyendo el coche y los efectos personales, se donarán a organizaciones benéficas. Vivian Reader recibirá $1,500 como agradecimiento simbólico por su apoyo. Hizo una pausa y nos miró por encima de las gafas. Sin embargo, continuó, hay un documento adicional, también certificado por un notario. Este documento contiene instrucciones especiales. Si alguno de los herederos, Bridget, Clarissa, Roger, Miranda o Harrison, encuentra la carta personal con instrucciones que dejó el señor Kellogg y me la entrega en un plazo de 7 días a partir de hoy, es decir, antes de las 8 de la mañana del próximo lunes, este documento anulará el primer testamento. La persona que traiga la carta tendrá derecho a redistribuir la herencia a su discreción. Silencio. ¿A su discreción?, repitió Clarissa. ¿Eso significa que puede quedarse con todo? Sí, asintió Gilbride, o repartirlo de otra manera, o incluso dárselo a otra persona. Finian Kellogg fue muy claro en sus instrucciones. Confiaba en que la persona que encontrara la carta tomaría la decisión correcta. ¿Y dónde está esa carta?, preguntó Harrison, inclinándose hacia adelante. Si lo supiera, dijo Gilbride con calma, se lo diría, pero el señor Kellogg no me lo ha dicho.
Solo me dijo que había dejado pistas y que alguno de los herederos las encontraría o no las encontraría. En ese caso, dentro de 7 días firmaremos el primer testamento y se cerrará el caso. ¿Y si lo encuentran 2 personas a la vez?, pregunté. El primero que traiga el documento aquí, a mi oficina, tendrá derecho a elegir, respondió el notario. Mi secretaria registrará la hora, cerró la carpeta. ¿Alguna pregunta? Nadie respondió, nos quedamos sentados asimilando lo que habíamos oído. $150,000 más la casa. Esos son unos 300,000 en total. Dividido entre 5 son 45,000 cada uno, pero si alguien encuentra esa carta obtendrá el derecho a disponer de todo. Muy bien, dijo Gilbride levantándose. El reloj ha empezado a correr. Les deseo suerte. Salimos de la oficina en silencio. En la calle, Harrison se dirigió directamente a su camioneta sin despedirse. Clarissa se acercó a mí. Escucha, dijo en voz baja para que los demás no la oyeran. Sé que sabes algo. El abuelo hablaba contigo más a menudo que con todos nosotros juntos. Solo sé sincera. Busquemos juntos y cuando lo encontremos, lo repartiremos a partes iguales. La miré, estaba seria, pero yo recordaba que ella siempre era la que se llevaba la mayor parte, más atención, más amor, más de todo, y ahora me ofrecía repartirlo a partes iguales, porque temía que yo lo encontrara primero. Lo pensaré, dije y me fui a mi coche. Los 2 días siguientes fueron un caos. Clarissa venía a casa cada mañana y revolvió todos los armarios del ático, rebuscó en el sótano, incluso se subió al cobertizo, aunque le daba miedo las alturas. Garrison aparecía por la noche. La primera vez lo oí a las 2 de la madrugada. Estaba buscando algo en la cocina, rebuscando en los cajones. La segunda vez, a las 4 de la madrugada, estaba cavando en el jardín. Salí al porche. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Se enderezó apoyándose en la pala. Tenía la cara roja y la frente sudada. Buscando, gruñó. Mi abuelo no habría escondido documentos importantes en la tierra, le dije. Se habrían podrido. ¿Y tú cómo sabes lo que escondió? Quizás escondió un cofre, uno de metal, con papeles dentro que se habrían mojado con la primera lluvia. Tiró la pala al suelo. Para ti es fácil, Miro. Siempre fuiste su favorita. Te lo contó todo, ¿verdad? No, crucé los brazos sobre el pecho. Decía cosas extrañas, pero yo no las entendía. ¿Mientes? Se acercó, olías a alcohol. No miento, dije con firmeza. Y si ahora excavas todo el jardín, no encontrarás nada más que arcilla. Se quedó allí, respirando con dificultad. Luego se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la camioneta. El motor rugió y se marchó. Las ruedas giraron dejando huellas en la grava. Al tercer día decidí comprobar una de mis suposiciones. El abuelo había hablado de un libro de poemas en el ático. Subí por la mañana mientras todos dormían todavía. El ático era viejo, olía a polvo y madera, las tablas crujían, había telarañas en las esquinas, cajas con cosas viejas. Clarissa no lo había revisado todo. Yo sabía dónde estaba el libro, en una estantería junto a una pequeña ventana que daba al este. El abuelo a veces se sentaba allí a leer. Cogí el libro, un viejo volumen de Robert Frost. Lo abrí. Dentro, entre las páginas, había un marcapáginas. Lo saqué. En la tarjeta había escrito una dirección y un número. Centro de Jardinería Greenville, 27. Hice una foto con el móvil y volví a colocar el marcapáginas. Bajé las escaleras lo más silenciosamente posible. En el salón aún no se movía nadie. Salí por la puerta trasera y me fui. El centro de jardinería Greenville estaba a las afueras de la ciudad, a unos 20 minutos en coche. Era un lugar antiguo que recordaba de mi infancia. Mi abuelo me llevaba allí a veces para comprar plantones, pero ahora parecía abandonado. El letrero estaba descolorido y solo había 2 coches en el aparcamiento. Entré. Junto a la caja
Había un chico de unos 25 años vestido con vaqueros y camisa de franela, con un tatuaje en el brazo. Buenos días, me acerqué a él. Mi abuelo alquilaba un trastero aquí. Finian Kellow. El chico me miró y luego miró el ordenador. Sí, 27, asintió. Pagado por adelantado un año hasta julio. ¿Puedo verlo? ¿Tiene la llave? Me quedé paralizada. No. Entonces, lo siento, no puedo abrirlo. Solo con los documentos de la herencia o con la llave. Pero él falleció, soy su nieta. Lo entiendo, parecía comprensivo, pero inflexible. Pero las reglas son las reglas. Traiga los documentos o la llave y la abriré. Me quedé junto a la caja registradora y pensé, la llave. ¿Dónde podría estar la llave? Gracias, dije y salí. De camino a casa, repasé mentalmente todo lo que mi abuelo había dicho. Ladrillos, la pared izquierda del cobertizo, 27 filas. Me pidió que las contara. Quizás allí. Llegué y fui directamente al cobertizo. Mamá y Roger estaban sentados en la cocina, oía sus voces, tranquilas, tensas. Clarissa aún no había llegado. El cobertizo era viejo, de madera, con una sola ventana. La pared izquierda del interior estaba revestida de ladrillos. El abuelo lo había hecho hacía unos 10 años, diciendo que así hacía más calor en invierno. Empecé a contar las filas desde arriba. 27. El tercer ladrillo de la izquierda sobresalía un poco. Lo tiré con cuidado y cedió. La saqué y detrás había un pequeño hueco con una cajita de metal. Me temblaban las manos cuando la abrí. Dentro había una llave pequeña y una nota en un trozo de papel. Bien hecho, Miro, pero eso no es todo. En el armario encontrarás un sobre, llévaselo a Gilbreth. Allí encontrarás una carta con instrucciones. Pero piénsalo bien, ¿quieres asumir esta responsabilidad? Estaba de pie en el cobertizo, sosteniendo la llave, y sentía que mi corazón latía demasiado rápido. Lo había encontrado. Yo era la primera. Si iba ahora al centro, cogía el sobre y se lo llevaba a Gilbreth, habría ganado. Pero, ¿quería eso? Guardé la llave en el bolsillo y salí del cobertizo. Y entonces vi a Vivian. Estaba de pie junto a la puerta trasera de la casa y me miraba. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Me había visto salir del cobertizo? ¿Has encontrado algo interesante?, preguntó con calma. No, intenté mantener una expresión indiferente. Solo estaba mirando las viejas herramientas de mi abuelo. Ella sonrió. Entiendo. Pasé junto a ella y entré en la casa. Subí a mi habitación, abrí la puerta y me quedé paralizada. Alguien lo había revuelto todo. El armario estaba abierto, las cosas tiradas por el suelo, incluso el colchón arrancado de la cama. Mi corazón latía con fuerza. Alguien había estado allí. Alguien había estado buscando. Entré con cuidado, mirando a mi alrededor. Mis ropas, mis libros, incluso la caja con las suculentas estaban revueltos, pero no encontraron la llave porque la llevaba conmigo en el bolsillo. Oí pasos en el pasillo y me giré bruscamente. Vivian estaba de pie junto a la puerta. Vi a Harrison salir de aquí hace una hora, dijo tranquilamente. Estaba buscando algo. ¿Por qué no lo detuviste? Ella sonrió. Quería ver qué iba a hacer, tenía curiosidad. La miré tratando de averiguar si decía la verdad. Vivian siempre había sido un enigma, callada, tranquila, pero con esa mirada que parecía atravesarte. Gracias por decírmelo, murmuré. Ella asintió y se marchó. Cerré la puerta con llave y empecé a recoger las cosas del suelo. Me temblaban las manos. Harrison había estado allí. Buscaba algo. Eso significaba que sospechaba que yo ya había encontrado algo. A las 3 de la madrugada volví a oír ruidos abajo, esta vez en la cocina. Me levanté, abrí la puerta y bajé las escaleras en silencio. La luz de la cocina estaba encendida. Eché un vistazo. Harrison estaba revolviendo los cajones de la mesa de la cocina y tirando papeles al suelo. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Se dio la vuelta bruscamente. Tenía la cara roja y los ojos inyectados en sangre. Buscando, gruñó.
Tiene que estar en algún sitio. Harrison, para, ya has registrado mi habitación. No has encontrado nada. Quizás ya es suficiente. Se quedó quieto. ¿Sabes que estuve allí? Vivien lo vio y era difícil no darse cuenta de que la habitación estaba patas arriba. Apretó los puños, pero no se acercó. Se quedó allí de pie, mirándome. Yo necesito ese dinero más que nadie, dijo en voz baja, casi en un susurro. No lo entiendes. Tengo mis razones, razones importantes. Lo miré a los ojos. Por primera vez en todos estos días no lo vi enfadado ni agresivo, más bien destrozado. ¿Qué razones? Pregunté en voz más baja. Él se dio la vuelta. No es asunto tuyo. Si quieres que te crea, dímelas. Se quedó allí, respirando con dificultad. Luego hizo un gesto con la mano. Olvídalo, murmuró y se dirigió a la puerta. Oí cómo se cerraba la puerta de un portazo y cómo arrancaba el motor de su camioneta. Me quedé en la cocina entre papeles esparcidos y pensé, ¿qué le pasa? ¿Qué razones le llevan a robar, a registrar habitaciones ajenas, a cavar en el jardín en mitad de la noche? Volví a mi habitación, cerré la puerta, saqué la llave del bolsillo y la miré. Pequeña, de latón, con el número 27. El tiempo se acababa. 4 días. Y ahora todos sospechan que he encontrado algo importante. Me levanté a las 5 de la mañana cuando todavía estaba oscuro fuera. No dormí casi nada en toda la noche, solo me quedé tumbada mirando al techo con la llave en la mano. El plan era sencillo. Mientras todos dormían, ir al centro de jardinería, coger el sobre y volver. Nadie se enteraría hasta que fuera demasiado tarde. Me vestí en silencio, cogí la chaqueta y metí la llave en el bolsillo. Bajé las escaleras evitando los peldaños que crujían. La lámpara del salón aún estaba encendida. Roger se había quedado dormido en el sillón, cubierto con la vieja manta de mi abuelo. No se movió cuando pasé junto a él. Abrí la puerta principal con cuidado para que no chirriara. El aire frío de la mañana me golpeó la cara. Salí al porche y me quedé paralizada. El coche de Clarisa estaba junto a la verja. Ella estaba al volante y cuando me vio, salió. Incluso en la oscuridad pude ver la expresión de su rostro. «¿Creías que no me daría cuenta?», dijo en voz alta. «Ayer te fuiste temprano por la mañana. Contraté a un detective hace 2 días, Miro. Él te vio ir al centro de jardinería Greenville. Yo también fui allí después de ti, pero no tenía la llave. Tú sí la tienes, ¿verdad?» Me quedé en el porche sin saber qué responder. «¿Cuánto tiempo has estado esperando aquí?», pregunté finalmente. «Toda la noche», Clara se acercó. «Sabía que te irías temprano. ¿Creías que era tonta, que no me daría cuenta?» «No pensaba que fueras tonta». «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Te ofrecí buscarlas juntas». Suspiré, porque querías dividirlas a partes iguales, solo porque temías que yo las encontrara primero. Clarisa apretó los labios. No lo negó. «Vamos», dijo. «Juntas. Ahora mismo». «Clarisa, o vamos juntas o llamo a todos». «Ahora mismo, a mamá, a Harrison, a todos. Y iremos todos juntos». «¿Qué eliges?». La miré y comprendí que no bromeaba. Si me negaba, llamaría de verdad, y entonces todo se convertiría en un circo. «Está bien», dije. «Juntas». Nos subimos a mi coche. Clarisa insistió, porque casi no tenía gasolina. Viajamos en silencio. Afuera, poco a poco, amaneció. El cielo se volvió gris, luego rosa pálido. Clarisa miraba por la ventana y no giraba la cabeza. «¿Por qué no confías en mí?», preguntó en voz baja cuando ya habíamos salido de la ciudad. «Porque siempre has recibido más», respondí con sinceridad. «Más atención, más amor, más de todo, y ahora quieres que comparta contigo lo que mi abuelo me dejó». «No te lo dejó, te dejó pistas, las únicas que pude descifrar». Por fin me miró. «¿Crees que fue fácil para mí? ¿Ser aquella a la que todos miran? Sonreír siempre, ser siempre perfecta. Tú podías ser tú misma, Miro, yo no. Mamá quería que tuviera éxito.
Roger quería que fuera la hija perfecta, aunque no fuera suya. El abuelo quería que fuera, no sé, otra persona. Solo tú podías simplemente existir. Y por eso te querían. No supe qué responder. Llegamos al centro de jardinería en silencio. El aparcamiento estaba vacío, el centro aún no había abierto, solo eran las 6:20 pero vi luz dentro, alguien ya estaba trabajando. Espera aquí, le dije a Clarisa. No, dijo ella saliendo del coche. Voy contigo, nos acercamos a la puerta. Llamé. Al cabo de un minuto apareció el mismo chico de ayer, con vaqueros y camisa de franela, somnoliento, con una taza de café en la mano. Aún no hemos abierto, dijo. Lo sé, respondí sacando la llave, pero ahora tengo la llave del cubículo 27. ¿Puedo echar un vistazo? Miró la llave, luego a las dos y suspiró poniendo los ojos en blanco. Vale, dijo y nos dejó entrar. Los trasteros estaban detrás de las estanterías con plántulas y fertilizantes, pequeñas puertas metálicas con números. El 27 estaba al final de la fila. Metí la llave en la cerradura. Me temblaban las manos. Clarisa estaba tan cerca de mí que podía oír su respiración. La cerradura hizo clic. Abrí la puerta. Dentro había un pequeño cubículo vacío, salvo por una cosa. En la estantería había un sobre, grande, marrón, con un sello de cera roja. Extendí la mano, pero Clarisa me agarró por la muñeca. Espera, dijo. ¿Qué hay ahí? No lo sé. Mientes. El abuelo te lo dijo. No me lo dijo. Dejó una nota diciendo que aquí habría un sobre. Eso es todo. Intenté soltarme, pero ella me sujetaba con fuerza. Lo abriremos juntas, dijo Clarisa con firmeza. No es tuyo. ¿Y tuyo? ¿Por qué? Nos quedamos allí de pie, mirándonos a los ojos. Entonces tiré bruscamente de mi mano, cogí el sobre y retrocedí. Clarisa se abalanzó sobre mí, pero yo ya tenía el sobre pegado al pecho. Miranda, devuélvelos. ¡No! Ella intentó arrebatármelo, yo la empujé. Nos empujábamos en medio de la pequeña celda como niñas. El sobre se arrugó en mis manos. Oí un ruido dentro, otro sobre más pequeño. ¿Qué está pasando aquí? El chico que trabajaba allí estaba en la puerta mirándonos. Las dos nos quedamos quietas. Nada, dije, respirando con dificultad. ¿Todo está bien? No lo parece, frunció el ceño. Quizás sería mejor que se marcharan. Nos vamos, pasé por delante de Clarisa y salí del trastero. Ella corrió detrás de mí por todo el centro comercial. Empujé la puerta y salí al aparcamiento. Corrí hasta el coche, lo abrí, tiré el sobre en el asiento del copiloto y arranqué el motor. Clarisa golpeaba la ventanilla. Miro, abre, no hagas eso. Salí del aparcamiento, por el retrovisor vi cómo se quedaba en medio del asfalto gritando algo, pero no oí las palabras. El teléfono sonó cuando aún no había salido a la carretera. Era Clarisa. No lo cogí. Volvió a sonar y otra vez. Al final lo apagué. Un minuto después recibí un mensaje. Me detuve en el arcén y lo leí. Miro, por favor. Necesito tu ayuda. Tengo deudas. 45,000. Pedí un préstamo para abrir mi propia agencia. Pensé que podría, pero no pude. Hay pocos clientes y muchos gastos. Se lo he ocultado a Denver. Si se entera, pedirá el divorcio. No me perdonará por mentirle. Por favor, eres mi hermana, la única persona que puede ayudarme. El testamento es mi única oportunidad. Luego, otro más. Sé que me odias, pero yo te quiero, siempre te he querido, solo que no sabía cómo demostrarlo. Estaba sentada en el coche y miraba la pantalla. 45,000, un negocio fracasado. Denver, que no sabe nada. Me imaginé a Clarisa, siempre segura, siempre exitosa, ahora ahogada en deudas y sin poder pedir ayuda. Dejé el teléfono y cogí el sobre. Rompí el sello. Dentro había dos sobres. Uno era oficial blanco con el sello de un notario y la inscripción. Carta con instrucciones. Entregar a Gilbride antes del 8º día inclusive.
El segundo era sencillo, de papel, con la inscripción Miranda lee en privado. Dejé a un lado el sobre oficial y abrí el mío. Dentro había una carta escrita a mano por mi abuelo. Miro, si estás leyendo esto, has ganado, has encontrado las pistas, has encontrado la llave, has encontrado la carta. Entrega el sobre oficial a Gilbride y él te dará el derecho a decidir el destino de la herencia. Puedes quedarte con todo, puedes repartirlo de otra manera. Es tu elección. Pero quiero que sepas que tengo otra cuenta bancaria, $150,000. Los datos bancarios están en el anexo de esta carta. Este dinero es solo para ti, independientemente de lo que decidas hacer con la herencia, porque tú eres la única que venía a verme sin buscar dinero. Venía simplemente para estar conmigo, para plantar flores, hablar de plantas, estar en silencio juntos. Tú eres la única que me quería sin condiciones. No tienes que compartir este dinero con nadie. Tómalo y vive tu vida, amplía tu tienda, viaja. Haz lo que quieras. Te has ganado la libertad, pero recuerda, la herencia no es solo dinero, es responsabilidad. Los valores familiares no son lo que decimos, son lo que hacemos cuando a nadie le conviene ser honesto. Te quiero, Miro, siempre te he querido. Abuelo Finian. Me senté en el coche y lloré. Por primera vez en todos estos días me permití llorar. 150,000, solo míos. Puedo cogerlos e irme. Dejar que mi familia se reparta el resto según el primer testamento. O llevar la carta oficial a Gilbride y asumir la responsabilidad por todos. Me sequé las lágrimas, arranqué el coche y me fui a casa. Cuando llegué eran ya las 9 de la mañana. El coche de mi madre estaba aparcado en su sitio. Entré en casa. Bridget y Roger estaban sentados a la mesa de la cocina. Mamá lloraba y Roger miraba fijamente a la pared. Miro, dijo mamá al verme. ¿Dónde estabas? He salido a dar una vuelta, dije, pasando junto a ellos hacia las escaleras. Clarisa ha llamado, dijo mamá. Dice que ya lo has encontrado todo. Vas a ir al notario. Me detuve. ¿Ella dijo eso? Sí. Lloraba. Preguntaba por qué no querías ayudarla. Me di la vuelta. Roger finalmente me miró. ¿Sí? ¿Es verdad? Preguntó en voz baja. ¿Has encontrado la carta? Asentí con la cabeza. Bridget se levantó de un salto. Entonces ¿puedes decidir? ¿Por todos? Sí, se acercó y me agarró de las manos. Miro, por favor. Necesito ayuda. Tengo deudas. 30,000. Yo he estado jugando en el casino, online. Roger se enteró ayer. Quería dejarlo, pero no pude. Por favor, no se lo digas a Clarisa. Ella no lo entendería. Miré a mi madre, sus ojos hinchados, sus manos temblorosas. Roger detrás de ella, callado, decepcionado. Lo pensaré, dije y solté sus manos. Miro, he dicho que lo pensaré. Subí a mi habitación y cerré la puerta, dejé los sobres sobre la mesa. Me senté en la cama. Todos tenían secretos, Clarisa, un negocio fallido y deudas. Mi madre, el casino, Harrison, algo que aún no había contado. ¿Qué debía hacer con todo eso? Sonó el teléfono, un número desconocido. Sí, respondí. Miranda Kellogg, una voz femenina, formal. Soy de la oficina del notario Gilbride. Su hermana Clarisa acaba de llamar y ha dicho que usted ha encontrado un documento. El señor Gilbride la espera hoy. Cuanto antes mejor. Iré, dije. Denme una hora. Colgué el teléfono, cogí un sobre oficial. Lo miré por última vez. Si lo llevaba no habría vuelta atrás. Bajé las escaleras. Mamá y Roger seguían sentados en la cocina. Voy al notario, dije. Ahora mismo. Miro, espera, dijo mamá levantándose. Pero yo ya me dirigía hacia la puerta. Me senté en el coche, dejé el sobre en el asiento de al lado y arranqué el motor. Salí del patio sin mirar atrás. Por el camino el teléfono volvió a sonar. Clarisa, Bridget, incluso Harrison. No contesté ninguna llamada. La oficina de Gilbride estaba en el centro.
Aparqué, cogí el sobre y entré. La secretaria me saludó con la cabeza. El señor Gilbride le espera. Estaba sentado en su escritorio, pulcro y tranquilo como siempre. Señorita Kellogg, me indicó una silla. Siéntese. Me senté y dejé el sobre la mesa. Lo cogió, comprobó el sello, lo abrió y sacó la carta. Leyó en silencio durante unos minutos. Muy bien, dijo finalmente. Esta es la verdadera carta con las instrucciones de su abuelo. Según este documento, usted tiene derecho a redistribuir la herencia a su discreción. Tiene 24 horas para convocar una reunión familiar y anunciar su decisión. Si no lo hace, se aplicará automáticamente el primer testamento y la herencia se repartirá como le he dicho antes. 24 horas, repetí. Sí, hasta las 9 de la mañana de mañana. Me tendió el papel. Firme aquí. Es la confirmación de que ha recibido el derecho a elegir. Firmé. Mi mano no temblaba. Qué extraño. Gracias, dije y me levanté. Buena suerte, señorita Kellogg. Gilbride me miró por encima de las gafas. Su abuelo era un hombre sabio. Espero que esté a la altura de su confianza. Salí de la oficina, bajé las escaleras, empujé la puerta que daba a la calle y me quedé paralizada. Todos estaban junto a la entrada. Harrison con la tía Vivian, Clarissa con Denver, Bridget con Roger. Todos me miraban. Realmente lo hiciste, dijo Harrison. Su voz era suave, pero había ira en ella. Nos robaste una oportunidad. No robé nada, respondí. Encontré lo que mi abuelo quería que encontrara, porque siempre fuiste la favorita. Él dio un paso adelante, pero Vivian le puso la mano en el hombro. Cálmate, le dijo en voz baja. Clarissa se mantenía al margen. No lloraba, no gritaba. Simplemente me miraba y en su mirada había dolor. Denver la sostenía de la mano, pero parecía perdido, todavía sin entender lo que estaba pasando. Bridget lloraba, Roger fue el único que se acercó a mí. Se detuvo a un paso y dijo en voz baja, espero que sepas lo que estás haciendo, Miro. Los miré a todos. Mi familia destrozada, llena de secretos, llena de dolor, y ahora su destino estaba en mis manos. Pasé junto a ellos y me dirigí al coche. Nadie me detuvo. Me senté, arranqué el motor y me fui. Y solo cuando ya estaba lejos de ellos me permití pensar, ¿qué diablos voy a hacer? Me senté en el suelo de mi habitación y miré la hoja de papel, los datos de la cuenta bancaria, el número, el código de acceso, todo lo necesario. $150,000, solo míos. Mi abuelo lo había escrito claramente. Independientemente de lo que decidas hacer con la herencia, podría ir mañana al banco, sacar el dinero y desaparecer, ampliar mi tienda, abrir un segundo local, viajar, vivir mi vida sin pensar en una familia que se desmorona por la codicia y los secretos. Pero no podía obligarme a levantarme e irme. Pensaba en Clarissa, 45,000 de deuda, un negocio fallido que Denver no conoce. Ella siempre fue fuerte, siempre segura, y ahora se está hundiendo y no puede pedir ayuda. Pensaba en mamá, 30,000 en el casino, Roger lo sabe y su matrimonio pende de un hilo. Mamá que siempre trató de parecer decente, de controlar todo, pero en realidad estaba perdiendo el control de su propia vida. Pensó en Harrison. Le robó a su abuelo. ¿Pero por qué? ¿Qué razones sigue ocultando? Afuera oscureció. No encendí la luz, solo me senté en la oscuridad y miré ese papel. El teléfono estaba cerca, apagado. No quería hablar con nadie. Me quedé sentada en la oscuridad durante otra hora. Luego me acosté sin desvestirme. Cerré los ojos, pero no podía dormir. Oí un ruido sordo abajo, probablemente Roger yéndose a dormir a la habitación de invitados. Mamá lloraba en la cocina, en silencio, pero yo la oía. A las 2 de la madrugada llamaron a la puerta. Me levanté y abrí. Era Harrison. Tenía un aspecto diferente. No estaba borracho ni enfadado, solo cansado. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. 5 minutos.
Me aparté y le dejé pasar. Entró pero no se sentó. Se quedó de pie en medio de la habitación con las manos en los bolsillos. Quiero decirte algo, comenzó. La verdad, sobre por qué le robé a mi abuelo. Esperé. Tengo una hija, dijo y sacó su teléfono. Me mostró una foto. Una niña pequeña en silla de ruedas con el pelo rubio, sonriendo. Tiene 9 años. Lisa, tiene parálisis cerebral. Miré la foto y no supe qué decir. Fui padre a los 18 años, continuó Harrison. Su madre Shelby era mi novia en el instituto. Cuando se quedó embarazada, me asusté, me escapé. Me mudé aquí con mi abuelo y empecé a trabajar en un almacén. No vi a Lisa durante los 3 primeros años de su vida. Guardó el teléfono. Entonces Shelby me llamó. Me dijo que Lisa necesitaba una operación, cirugía espinal, para que al menos pudiera sentarse sola. 40,000. No tenía tanto dinero. Trabajaba en el almacén por el salario mínimo. No podía pedírselo al abuelo. Me daba vergüenza. Él pensaba que yo era una persona normal. No sabía que había abandonado a mi hija. Harrison se sentó en el borde de la cama y juntó las manos. Por eso robé. Sabía el código de la caja fuerte, sabía que allí había dinero. Cogí 30,000, todo lo que había. El resto lo encontró Shelby, no sé cómo. Le operaron a Lizzie y mejoró. Pero mi abuelo lo sabía, nunca me lo dijo, pero veía cómo me miraba. Decepción. Quería devolver el dinero, pero no podía. Las deudas, la pensión alimenticia, la vida. Ahora Shelby no me deja ver a Lisa porque solo pago $300 al mes. Es todo lo que puedo. Dice que soy un mal padre. Y tiene razón. Me miró. No te pido que me lo devuelvas todo. No me lo merezco. Solo dame la oportunidad de ser un padre normal. Al menos un poco. Para que Lisa sepa que tiene un padre que no es solo un cobarde de mierda. Lo miré y por primera vez no vi al Harrison que gritaba y amenazaba. Vi a un hombre destrozado por sus propios errores. Enséñame más fotos, le pedí. Sacó el teléfono, me enseñó algunas más. Lisa con su madre, Lisa en rehabilitación, Lisa sonriendo a la cámara. En una foto había una fecha, hacía 3 meses. ¿La has visto recientemente?, le pregunté. Una vez cada 6 meses, Shelby me deja venir un día. La última vez fue en julio. La próxima vez será en Navidad. Si pago la pensión alimenticia. ¿Cuánto necesitas?, dudó. Si tuviera 50,000, pagaría mis deudas, le pagaría a Shelby todo lo que le debo y ahorraría para las próximas rehabilitaciones. Quizás ella me dejaría ver a Lisa más a menudo. Quizás podría ser un verdadero padre. No lo sé, pero quiero intentarlo. Se levantó. Gracias por escucharme. No te molestaré más. Se fue y cerró la puerta en silencio. Me quedé sentada mirando el lugar donde había estado. Todos tenían secretos. Todos tenían sus razones. Y ahora tenía que decidir quién merecía una segunda oportunidad. No dormí hasta la mañana siguiente. Me senté a la mesa y escribí. Números, nombres, cantidades. ¿Cuánto necesitaba cada uno? ¿Qué sería justo? ¿Qué sería correcto? Tachaba, reescribía, volvía a tachar. Cuando amaneció cogí el teléfono y marqué el número de Clarisa. ¿Miro?, respondió después del primer tono. Tenía la voz ronca, ella tampoco había dormido. Ven a la casa del abuelo a las 8 de la mañana, le dije. ¿Todos? Tú, Denver, mamá, Roger, Harrison, Vivian. Anunciaré la decisión. Ya lo has decidido. Sí. Miro, por favor, dime. Empezó a llorar. Por favor, no me dejes sin nada. No te pido mucho, solo algo, para que pueda... A las 8 la interrumpí. No llegues tarde, colgué el teléfono, miré el papel que tenía delante. Allí estaba escrito mi decisión, pero era la correcta. Pasé las 2 horas siguientes en el jardín de mi abuelo, regando los cactus, podando las hojas secas, removiendo la tierra. Las plantas no hacen preguntas, no exigen explicaciones,
Simplemente crecen o se marchitan. Sinceramente, a las 8 empezaron a llegar. La primera en llegar fue Clarissa con Denver. Tenía un aspecto horrible, sin maquillaje, con unos simples vaqueros y una sudadera. Denver la cogía de la mano. Luego llegaron mi madre y Roger en coches separados. Ni siquiera se miraron. Harrison fue el último en llegar, en su vieja camioneta. Vivian ya estaba en la casa, había llegado la noche anterior y había pasado la noche en la habitación de invitados. Los recibí en la sala de estar. Se sentaron, Clarissa y Denver en el sofá, mamá en un sillón, Roger en una silla junto a la ventana, Harrison de pie junto a la puerta y Vivian en un rincón de la habitación. Yo estaba de pie frente a ellos con una hoja de papel en las manos. En ella estaba escrita mi decisión, pero mis dedos temblaban. He tomado una decisión, comencé, pero antes de anunciarla, cada uno de ustedes debe decir la verdad, toda la verdad, sobre las deudas, los secretos, todo lo que han ocultado a los demás, porque si no son sinceros ahora, me quedaré con todo y me iré. Tenéis un minuto para pensarlo. Silencio. Se miraron unos a otros, luego a mí. ¿Lo dices en serio?, preguntó Clarissa en voz baja. Por supuesto. Pero, comenzó mi madre. Un minuto, la interrumpí. O sinceridad o me voy. Elegid. El silencio se hizo más pesado. Garrison cambiaba el peso de un pie a otro. Roger miraba por la ventana. Mamá apretaba las manos sobre las rodillas y de repente Denver se levantó. Entonces yo empezaré, dijo en voz alta, porque tengo algo que decir. Clarissa giró bruscamente la cabeza hacia él. Denver, ¿qué estás? Comenzó a decir, pero él levantó la mano. No, Clarissa, basta. Si tenemos que ser sinceros, yo seré sincero. Nos miró a todos. Sé lo de las deudas de Clarissa, dijo con calma. Lo sé desde hace 3 meses. Ella pensaba que lo había ocultado, pero yo vi los extractos bancarios, vi cómo se ponía nerviosa, cómo no dormía por las noches. 45,000 de deuda por culpa de una agencia que fracasó. Clarissa se quedó paralizada, su rostro se puso blanco. No voy a pedir el divorcio por eso, continuó Denver, pero yo sí voy a pedir el divorcio porque ella no confía en mí, porque en lugar de venir y decirme, tengo problemas, ayúdame, miente, lo oculta, finge que todo va bien. No puedo vivir con una persona que no confía en mí lo suficiente como para decirme la verdad. Miró a Clarissa. Te quería, todavía te quiero, pero estoy cansado de las mentiras, de que finjas ser la esposa perfecta, la mujer perfecta, cuando en realidad te estás derrumbando por dentro y no me dejas ayudarte. Clarissa se echó a llorar. No lloraba fuerte, solo le corrían las lágrimas por la cara. Tenía miedo, susurró, miedo de que me dejaras si descubrías cómo soy en realidad, una fracasada, una tonta, incapaz incluso de mantener mi propio negocio. No eres una fracasada, dijo Denver en voz baja. Solo eres humana, pero no me dejabas verte como humana, solo una máscara. Se sentó de nuevo en el sofá, pero no le tomó la mano. La mentira nos estaba matando a todos, y ahora era el momento de morir con ella o intentar sobrevivir sin ella. ¿Alguien más quiere decir algo?, pregunté en voz baja. Mamá se levantó, le temblaban las manos, pero se mantenía erguida. He perdido 30,000 en el casino, dijo en voz alta. Online, en los últimos 2 años. No podía parar. Pensaba que la próxima vez recuperaría lo perdido, pero solo perdía más. Roger se enteró hace 3 días. Quería ocultárselo hasta el final, pero ya no puedo más. Miró a Roger. Lo siento, he destruido nuestro matrimonio. Lo sé, pero quiero que sepas que no lo hice para hacerte daño. Lo hice porque tenía miedo de la soledad. Cuando tú estabas de viaje me quedaba sola en casa y empecé a jugar. Al principio un poco, luego más. Después ya no pude parar. Roger no la miraba. Simplemente se sentó y miró por la ventana. Harrison dio un paso adelante.
Tengo una hija, dijo. 9 años. Parálisis cerebral. Le robé dinero a mi abuelo para su operación hace 5 años. No se lo pedí porque me avergonzaba haberla abandonado cuando nació. Ahora intento ser padre, pero no puedo pagar la pensión alimenticia. Trabajo en un almacén y apenas llego a fin de mes. Quiero tener la oportunidad de ser un padre normal. Al menos intentarlo. Se calló. Todos se miraron entre sí. La habitación estaba llena de dolor, pero por primera vez era un dolor sincero, sin máscaras. Miré el papel que tenía en las manos. Mi decisión. Ya sabía lo que iba a decir, pero ahora, después de todo lo que había oído, comprendí que todo podía cambiar. De acuerdo, dije en voz baja. Ahora me toca a mí. Todos me miraban esperando, desdoblé el papel, pero antes de empezar a leer, los miré a todos y dije, mi abuelo no solo me dejó el derecho a redistribuir la herencia, también me dejó otra cuenta bancaria, $150,000, solo para mí. Independientemente de mi decisión sobre el resto, podría coger ese dinero e irme. Dejaros repartiros lo que hay, pero no lo haré, porque mi abuelo me enseñó algo más importante que el dinero. Hice una pausa. Me enseñó que los valores familiares no son lo que decimos, son lo que hacemos cuando las cosas se ponen difíciles. Y ahora todos estamos pasando por un momento difícil. Empecé a leer la hoja, pero de repente me detuve porque me di cuenta de que lo que había escrito por la noche ya no era adecuado. Después de lo que acababa de oír, todo había cambiado. Levanté la cabeza y los miré. Necesito 20 minutos más, dije. Esperen aquí, ahora vuelvo. Y salí de la habitación, dejándolos en un silencio tenso sin saber qué pasaría después. Me quedé en el pasillo junto al despacho de mi abuelo, mirando el papel que tenía en las manos. Lo que había escrito por la noche ya no servía. Después de todo lo que habían dicho sobre las deudas, sobre la hija de Harrison, sobre el casino de mamá, sobre los miedos de Clarissa, comprendí que la justicia no es igualdad, es dar a cada uno lo que necesita. Cogí un bolígrafo y rápidamente reescribí los números. Conté, taché, volví a contar. 20 minutos pasaron rápidamente. Cuando volví al salón, estaban sentados en la misma postura. Clarissa se acurrucó contra Denver, él le cogió la mano. Mamá miraba al suelo, Roger a la ventana. Harrison estaba de pie junto a la puerta con las manos en los bolsillos. Vivian estaba sentada tranquilamente en un rincón. Me puse delante de ellos con una hoja nueva. He tomado una decisión, dije, y quiero que me escuchéis hasta el final antes de decir nada. Asintieron con la cabeza. La casa está en venta. Ya hablé con la agente inmobiliaria anteayer por si acaso. Lo valoró en $200,000, no en 150 como pensábamos. Más los ahorros del abuelo, 150,000. En total, 350,000 de herencia. Hice una pausa. Primero se saldan las deudas. Mamá, recibirás 30,000 para pagar las deudas del casino, pero hay una condición. En el plazo de un mes tienes que apuntarte a un grupo de apoyo para personas con adicción al juego y asistir regularmente. Si no lo haces, todo el dinero se transferirá a una fundación benéfica. Lo comprobaré. Mamá levantó la cabeza, tenía los ojos húmedos, pero asintió con la cabeza. Clarissa, recibirás 45,000 para saldar la deuda de la agencia por completo, para que puedas empezar de cero. Clarissa se cubrió el rostro con las manos. Denver la abrazó por los hombros. Harrison, lo miré. Recibirás 50,000 para pagar todas las deudas de la pensión alimenticia con Shelby, la rehabilitación de Lisa, todo lo que ella necesite. Quiero que seas un padre normal. No perfecto, solo normal. Uno que lo intente. Harrison se quedó de pie mirándome. Le temblaban los labios, pero no lloraba. Solo asintió con la cabeza. Vivian, me volví hacia mi tía. El abuelo quería que tú recibieras 15,000 como agradecimiento por ser la única que no jugó a este juego por dinero.
Tú solo observaste y esperaste, y yo respeto eso. Vivian sonrió en silencio. Después de pagar las deudas quedan 210,000. Continué. Los voy a dividir en partes iguales entre 5, mamá, Clarissa, Roger, Harrison y yo. 42,000 para cada uno. Silencio. Pero miro, comenzó Clarissa. ¿Todavía tienes esa cuenta? Sí, asentí. Tengo una cuenta personal de 150,000 que mi abuelo me dejó solo a mí. Todos lo sabéis, lo dije ayer. Ese dinero es mío. Mi abuelo escribió que no forma parte de la herencia, pero el resto lo reparto equitativamente. En resumen, mamá, tú recibes 72,000, Clarissa 87, Harrison 92, Roger 42, Vivian 15 y yo 42 de la herencia más 150 de mi cuenta personal. Doblé el papel. Esta es mi decisión. Si alguien no está de acuerdo, que lo diga ahora. Nadie dijo nada. Entonces Harrison dio un paso adelante. 92,000, repitió en voz baja. Es más de lo que podría haber esperado, incluso en mis mejores sueños. Te mereces una oportunidad, dije. Aprovéchala bien. Él asintió con la cabeza y de repente se acercó y me abrazó. Fue un abrazo breve y torpe. Me sobresalté por la sorpresa, pero le devolví el abrazo. Gracias, susurró. Gracias, Miro. Mamá se levantó y se acercó a mí. Me tomó las manos entre las suyas. Iré al grupo de apoyo, dijo con firmeza. Lo prometo. No quiero seguir viviendo así. Estoy harta de mentir. Lo sé, mamá, dije en voz baja. Clarissa también se acercó. Me abrazó con fuerza como no lo había hecho en muchos años. Me has salvado, susurró. No tenías por qué hacerlo, pero lo has hecho. Eres mi hermana, respondí. Aunque no nos lleváramos bien, sigues siendo mi hermana. Roger fue el último en acercarse, me miró a los ojos. El abuelo sabía lo que hacía al confiar en ti, dijo. Gracias, Miro, por todo. Me puso la mano en el hombro, me apretó ligeramente y se marchó. Vivian se levantó y se acercó a mí cuando todos los demás ya se habían dispersado por la habitación discutiendo los detalles. Finian estaría orgulloso, dijo en voz baja. Hiciste lo que él quería, los obligaste a ser honestos y les diste la oportunidad de empezar de nuevo. Espero que no la desperdicien, respondí. No la desperdiciarán, sonrió Vivian, porque ahora saben el precio de la mentira. Las 2 semanas siguientes fueron caóticas. La agente inmobiliaria trajo a los compradores, una pareja joven con un niño, a quienes les gustó la casa de inmediato. Firmaron el contrato en 10 días, 200,000. Cogí el dinero y se lo llevé a Gilbride, que lo formalizó todo oficialmente y lo repartió según mi decisión. Mi madre se apuntó a un grupo de apoyo el jueves por la tarde. La acompañé a la primera sesión. Me senté en el pasillo y esperé. Cuando salió, parecía cansada pero aliviada. Hay gente como yo, dijo en el coche. No estoy sola. Roger se mudó a un pequeño apartamento en las afueras. A veces visitaba a mi madre, no como marido, sino como amigo. Tomaban café en la cocina y hablaban. Los vi una vez cuando fui a recoger las últimas cosas de la casa. Se reían de algo. Por primera vez en muchos años. Clarissa depositó el dinero en el banco y saldó la deuda. Renunció a la agencia donde trabajaba y consiguió otro empleo, un puesto normal de gerente, sin ambiciones de convertirse en propietaria. Denver se quedó con ella. Empezaron a ir a terapia de pareja. Estamos aprendiendo a decir la verdad, me dijo Clarissa por teléfono. Harrison se fue a Shelby. Pagó todas las deudas de la pensión alimenticia. Ella se quedó en shock. Luego le mostró el dinero que había ahorrado para las próximas rehabilitaciones de Lisa. Shelby se echó a llorar. Le permitió ver a su hija todos los fines de semana. Una semana después me envió una foto. Él y Lisa en el parque, la niña en silla de ruedas sonriendo a la cámara,
Harrison a su lado cogiéndola de la mano. La leyenda dijo que echaba de menos a su papá. Un mes después abrí la segunda sucursal de mi tienda. Era un local pequeño al otro lado de la ciudad, más cerca del centro. Contraté a una asistente, Tess, una chica de 23 años. Era callada, insegura, me recordaba a mí misma hace 5 años. El primer día temblaba cuando hablaba con los clientes. No tengas miedo, le dije. Sabes más de lo que crees. Solo confía en ti misma. Me miró y sonrió tímidamente. ¿Me recuerdas a alguien?, dijo. No sé a quién, solo a alguien que me entiende. Yo también sonreí. 3 meses después, la vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. Mamá asistía al grupo de apoyo con regularidad, 2 veces por semana. Allí conoció a una mujer llamada Carol y comenzaron a tomar café juntas después de las reuniones. Mamá parecía más tranquila e incluso comenzó a hablar más conmigo, no sobre dinero ni sobre problemas, sino simplemente sobre la vida. Roger encontró trabajo en una empresa privada de autobuses donde el horario era mejor. Visitaba a mi madre una vez a la semana y preparaban la cena juntos, no como marido y mujer, sino como viejos amigos. Oficialmente se divorciaron 2 meses después de repartir la herencia, pero fue de forma amistosa. Clarissa se fue a vivir con Curtis Neyland. Le ofrecí acompañarla, pero dijo que quería ir sola. Regresó 2 días después. Nos sentamos en mi tienda, tomamos té y ella me contó. Vive en una casa pequeña, dijo Clarissa. Trabaja en un taller, repara automóviles. Tiene esposa, llevan 20 años casados. Ella sabía de mí. Sabía que él había tenido una aventura con mi madre. Estaba sentada con nosotros mientras hablábamos. ¿Cómo es él?, pregunté. Normal, sonrió Clarissa. Simplemente un hombre. No es un héroe ni un villano. No me propuso formar una familia ni nada por el estilo. Simplemente dijo que si quería comunicarme con él, no tenía nada en contra. Escribir, llamar, visitarlo sin presiones. Eso me basta. Asentí con la cabeza. ¿Cómo van las cosas con Denver? Mejor. Clara sonrió, pero esta vez con más sinceridad. Vamos al psicólogo. Estamos aprendiendo a decir la verdad. Es difícil. Estoy acostumbrada a ocultar cosas, pero lo intento y él también. La abracé. Estoy orgullosa de ti. Y yo de ti, me abrazó a su vez. Nos has salvado a todos, Miro, no solo con dinero, simplemente por obligarnos a ser sinceros. Harrison me enviaba fotos cada 2 semanas. Lisa en el centro de rehabilitación. Lisa en casa con su madre Shelby. Lisa y Harrison viendo dibujos animados juntos. También escribió que había encontrado un nuevo trabajo en una fábrica donde le pagaban mejor que en el almacén. Intento ser mejor, escribió. Vivian venía a mi tienda todos los miércoles. Nos sentábamos en una pequeña habitación en la parte de atrás, tomábamos té y hablábamos sobre el abuelo, sobre la familia, sobre la vida. Roger venía a la tienda una vez al mes. Nunca hablaba mucho, solo miraba las plantas, elegía una, pagaba y se iba. Era su forma de decir gracias sin palabras. Yo lo entendía. Un día, 4 meses después del reparto de la herencia, Clarissa vino a la tienda con una caja. Lo encontré en el garaje, dijo. Pensé que te gustaría verlo. Dentro había álbumes de fotos viejos. Nos sentamos en la salita de atrás y abrimos el primer álbum. El abuelo joven con el uniforme de ferroviario. La abuela a su lado, sonriente. Mamá aún joven y Roger joven, con el pelo espeso, Clarissa y yo pequeñas jugando en el jardín. Mira, dijo Clarissa señalando una foto. Aquí te estoy cogiendo de la mano. Miré, estábamos junto al manzano del abuelo y Clarissa me cogía fuerte de la mano. Las dos sonreíamos. Antes éramos muy unidas, dijo Clarissa en voz baja. ¿Cuándo lo olvidamos? No lo sé, respondí, pero quizás no es tarde para volver a empezar. Ella me miró.
Denver y yo hemos decidido intentar tener un hijo, dijo. De verdad, sin mentiras, sin secretos. Si sale bien, quiero que formes parte de la vida de ese niño, no solo como tía, como una persona de verdad que estará a su lado. Sentí que se me humedecían los ojos. Lo estaré, le prometí. Nos sentamos juntas, miramos fotos antiguas y por primera vez en muchos años no había un muro entre nosotras. Por la noche, cuando Clarisa se fue, me quedé sola en la tienda. Tess ya había cerrado el segundo local y se había ido a casa. Caminé entre las hileras de plantas, revisé la tierra, corté las hojas secas. En el alféizar de la ventana estaba el mismo cactus que mi abuelo me regaló cuando tenía 10 años. Pequeño, espinoso, resistente. Lo regué con cuidado y toqué las espinas con el dedo. Gracias, abuelo, susurré, por todo. El teléfono en mi bolsillo vibró. Era un mensaje de Harrison. Lo abrí. Una foto de Lisa. Estaba sentada en la silla de ruedas, sosteniendo un dibujo en las manos, una casita, árboles, personas. La leyenda debajo de la foto decía, dibujó a nuestra familia y preguntó cuándo conocería a la tía Miranda. ¿Podrías venir a su cumpleaños el mes que viene? Sonreí. Escribí. Por supuesto que iré. Dile que ya estoy comprando el regalo. Dejé el teléfono y miré la tienda. Plantas alrededor, silencio, tranquilidad, mi lugar, el que yo misma había creado. La familia no era perfecta. Mamá seguía luchando contra su adicción. Clarisa seguía aprendiendo a confiar. Harrison seguía intentando ser padre después de muchos años de ausencia. Roger aún no sabía cómo vivir solo, pero todos lo intentábamos. Aprendíamos a ser sinceros, aprendíamos a apoyarnos unos a otros no solo con palabras, sino con hechos. La herencia de mi abuelo no era dinero, no era una casa, ni ahorros, ni una cuenta bancaria. La herencia era la elección que me había dado, la elección de salvar a la familia o dejar que se desmoronara, la elección de ser sincera o ocultar la verdad, la elección de tender la mano o dar la espalda. Mi abuelo no me dejó propiedades, me dio la fuerza para cambiarlo todo, y eso es lo que hice. Apagué las luces de la tienda y salí a la calle. Era una noche cálida y estrellada. Me quedé de pie junto a la puerta y miré al cielo. En algún lugar entre esas estrellas mi abuelo me miraba. Yo lo creía y sabía que él sonreía porque había hecho lo que él quería, había hecho de nosotros una familia. No era perfecta, pero era real y eso era lo más valioso que se podía obtener.